Gracias, doctor Irán Piña. Buenos días a todos los colegas y asistentes. Eh, en realidad el tema del derecho al trabajo pues, es un tema de suma importancia y de mucho impacto en esta pandemia. Debemos iniciar considerando que el trabajo pues, es una condición humana por el que se busca asegurar las necesidades básicas, pero además de eso lograr una buena vida, ¿no? Satisfacer necesidades básicas y lograr una buena vida. Este es un objetivo de carácter eminentemente humano, de ahí que surgen los derechos humanos laborales, no solamente los derechos humanos a secas, sino además los derechos humanos de tipo laboral. ¿Cuáles son los derechos humanos laborales? Son aquellos que se agregan o que se otorgan o que se reconocen, ajá, por el solo hecho de ser persona, pero además de ser una persona que trabaja, por el solo hecho de ser persona y además trabajar. De tal manera que los trabajadores tienen el derecho humano a realizar su actividad laboral en plena libertad. Pero además, este derecho humano laboral está ligado a otro tipo de derechos, a un cúmulo de derechos que están interrelacionados entre sí y que además dependen de este derecho humano laboral. Por ejemplo, la seguridad social, por ejemplo, el derecho a ser indemnizado, el derecho a un salario, incluido, por ejemplo, también el derecho a la vivienda, etcétera. De tal manera que el derecho al trabajo es en realidad un derecho fundamental que se necesita para la realización de otros derechos humanos. Y ahí la importancia que tiene tanto el trabajo como para la persona, de manera individual o de manera específica. El trabajo es muy importante para la persona, pero además el trabajo, el derecho al trabajo tiene su importancia porque permite la realización de otros derechos humanos. De tal manera que el derecho al trabajo es una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque no se pueden asegurar las necesidades básicas de las que hablábamos hace un rato, las necesidades básicas del ser humano, no se pueden asegurar si no existe trabajo. Eh, la situación actual en México, pues es, o mejor dicho, la situación, podemos decir, previa a la pandemia, es de que ya existían carencias importantes en cuanto a la garantía de los derechos humanos de tipo laboral, porque ya existía desempleo, ya existía informalidad, pobreza y lo que trae como consecuencia todo esto que es la desigualdad, todo ello alterando y lesionando desde luego otros derechos humanos, ¿no? Otros derechos de la persona. Lo que significa que este modelo actual, o mejor dicho, el modelo pre-COVID, porque podemos hacer un parteaguas, ¿no? Podemos hacer una división entre el modelo pre-COVID del derecho al trabajo y el modelo post-COVID del derecho al trabajo, ¿no? Pero ese modelo pre-COVID ya era de por sí obsoleto y era además insuficiente. Pues con la pandemia esta situación, estas circunstancias se agravaron, al menos en México se agravaron. Por ello, me parece que son necesarios cambios estructurales, no solamente desde el punto de vista jurídico, constitucional y legal, sino también desde el punto de vista político y social. Es necesario que adaptemos políticas públicas en materia del trabajo y que se adapten estas políticas públicas a la nueva realidad o a lo que se ha llamado a la nueva normalidad. A lo mejor la pregunta o tal vez el cuestionamiento más importante en este sentido es, después de la pandemia, después de la cuarentena, ¿no? Después de la emergencia sanitaria, ¿quién regresa al trabajo y cómo, ¿no? ¿Quién regresa al trabajo y de qué manera lo hace, ¿no? Esta pregunta es importante porque debemos de pensar en equilibrar el derecho a la salud con el derecho al trabajo, que son dos derechos de carácter fundamental. Por ello se deben buscar alternativas, ya lo comenté, mecanismos jurídicos, a través, por supuesto, de reformas, tal vez a la Constitución, tal vez a la legislación, porque debemos definitivamente transitar de la emergencia en la que actualmente nos encontramos a una situación de adaptación. Debemos pasar de una emergencia a una adaptación con la finalidad de que esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, con la finalidad de que esta emergencia sanitaria evite que se convierta en una emergencia de carácter laboral.
evitar que la emergencia sanitaria se convierta en una emergencia de carácter laboral y eventualmente en una emergencia de carácter económico o incluso en una emergencia de carácter jurídico, ¿no? Que vulnere la seguridad jurídica o incluso otros derechos fundamentales que dependen del derecho al trabajo, como ya lo comenté. Esto porque incluso muchos especialistas a nivel mundial han considerado recientemente que a partir de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos inmersos, el mundo no va a volver a ser igual, no va a volver a aparecer un mundo, digamos, pre-COVID, no va a volver a existir la situación en la que nos encontrábamos previamente a la pandemia. Por eso, me parece que debe el gobierno o las políticas públicas, la legislación, la constitución, las reformas, el aparato estatal, todo debe garantizar primero el restablecimiento seguro del trabajo. Después debe promover el empleo productivo y sobre todo saludable, por supuesto. Debe estimular el crecimiento económico para contrarrestar los efectos de la pandemia y promover la aplicación y respeto de los derechos humanos laborales, tanto constitucionales como aquellos derivados de los instrumentos internacionales. Todo ello con el fin de evitar que esta emergencia sanitaria se convierta ahora, por causa de una mala administración o de una mala intervención estatal, que ahora se convierta en una emergencia de carácter económico o incluso en una emergencia de carácter de los derechos humanos. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Al contrario, doctor Joaquín, por sus comentarios y sobre todo por ponernos sobre la mesa en este análisis, en esta discusión, la dificultad que se representa en el equilibrio entre el derecho al trabajo y el derecho a la salud en esta etapa que estamos viviendo, que se ha denominado como una etapa COVID, pero sobre todo cómo lo vamos a ver hacia adelante, cómo vamos en la etapa post-COVID a tener una política pública de carácter social, de carácter económico, de carácter sanitario, que permita este equilibrio y sobre todo de qué manera pudiéramos vislumbrar algún tipo de respuesta desde el derecho para hacer más tenues las brechas y desigualdades que ya existían en el pasado. Sin lugar a dudas, nos coloca usted también un tema de suma relevancia y de suma importancia. Cedemos enseguida el uso de la palabra a la doctora Alejandra Flores Martínez, que es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza, en España, integrante del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de nuestra facultad. Adelante, doctora Flores. Ok, pues muchas gracias por todo, por sus buenas gestiones, por estos momentos de reflexión juntos sobre una situación pues difícil para todos. Yo quiero decir que si algo positivo pudiéramos decir de este momento, de esta pandemia, es que creo que ha quedado claro la relevancia de los derechos sociales y la protección de estos derechos sociales, que incluso en muchas constituciones, hablando por ejemplo de la Constitución española, aún consideran a los derechos sociales como meramente pues principios que además dependen, como ustedes saben, todos los argumentos en cuanto a que requieren de intervención legislativa, económica para hacerlos funcionar. Y creo que esta pandemia nos deja ver con claridad la importancia que tiene la protección de los derechos sociales porque va unida inherente a la supervivencia de las personas. Y el Estado constitucional, lo primero por lo cual la ratio de ser de todo Estado constitucional es precisamente la protección de las personas. A lo mejor podemos ampliar esta protección, pero por el momento no debemos olvidarnos de ella. Y quiero centrarme en sobre todo hacer alusión pues a nivel internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes saben que nuestra Constitución fue la primera Constitución en el mundo que reconoció este derecho. Y con ello, pues también se crea después, en 1919, la Organización Internacional del Trabajo, después la Declaración de Filadelfia, y quiero hacerle alusión a los principios fundamentales sobre los cuales descansa esta organización, y porque creo que hay que recordarlos en el tenor de considerar al trabajo no como una mercancía, y lo dice específicamente la declaración,
Además, nos impone otra de las características importantes que como parte de este objetivo de la organización es la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. Y otro de los elementos importantes es la lucha contra la necesidad debe perseguirse con incesante energía dentro de cada nación mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado en el cual los representantes de los trabajadores, de los empleadores, colaborando en pie de igualdad con los representantes de los gobiernos que participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover pues netamente el bienestar común. Y creo que esto es importante reafirmar porque, como bien lo decía el doctor Ordóñez, el derecho al trabajo implica un selecto grupo de derechos laborales que han sido reconocidos pues, por las constituciones, también por tratados internacionales y por las jurisprudencias de organismos tanto protectores a nivel interno como a nivel internacional. Sin embargo, pareciera ser, y esto es muy importante, creo, el tenerlo bien firme, que la indivisibilidad que existe entre los derechos y sobre todo también, ya digo, la gran importancia del derecho a la salud y también el derecho al trabajo como netamente condiciones sine qua non para que las personas podamos sobrevivir. Podamos vivir además con dignidad. Entonces, incluso la teoría de los mínimos vitales en relación al derecho a la salud creo que debe ser debatida, porque precisamente por hablar de mínimos vitales es por lo que los hospitales ni tan siquiera están lo suficientemente, tienen instalaciones suficientes para el número de personas a las cuales tienen que atender por hablar de mínimos vitales. Por lo tanto, creo que aquí es importante que si nos tomamos en serio a partir de esta pandemia los derechos, tendremos que ponerlos en primer lugar, privilegiarlos, porque de ello depende pues la sobrevivencia de nosotros como personas y también además pues el hecho de que se logre rescatar pues el fundamento bajo el cual han descansado los estados constitucionales o debieran descansar. Por lo tanto, el derecho a este grupo de lo que implica el grupo de derechos, de los derechos laborales, pues están íntimamente ligados a las necesidades de las personas y por ello pues es necesario para poder ejercer otros derechos, también a la autonomía de la persona y a la sobrevivencia. Por ello yo creo que si hoy vamos a hablar también de como un nuevo cambio en los valores, a lo mejor no hay que hablar de jerarquía de derechos fundamentales, pero sí aceptar que dentro del núcleo duro de estos derechos están los derechos sociales. Después, una vez dicho esto, quiero centrarme en precisamente esto que hacía alusión, en donde para tomar medidas precisamente que conlleven un bienestar común en este conjunto de derechos laborales, es requerido desde incluso pues esta conferencia, desde la estructura de la Organización Internacional del Trabajo, que participen de manera democrática no solo las instituciones, sino también pues digamos que no solamente el poder público, sino en este caso inmiscuir a los trabajadores, a los empresarios y tal, para que se puedan tomar las mejores medidas. Y me parece que en México hay, vamos, entusiastas, colectivos de empresarios, tal, que buscan que sean escuchados a nivel federal y hasta el momento, pues, las decisiones han sido sin escuchar, sin tomar en cuenta, pues, al sector empresarial, también al sector laboral, a los trabajadores, y creo que eso debemos, pues, también criticarlo. Otra de los puntos en los que me quiero centrar es que inicialmente el COVID decía que nos dañaba a todos de manera por igual. En Latinoamérica comienzan los especialistas a rescatar, entre ellos Jorge Luis Prosperi, que es especialista en salud pública, cómo precisamente las malas medidas, las omisiones que se han tomado cuando se han establecido el confinamiento, pero sin tomar en cuenta el contexto de la gente, sobre todo en los países como México, Latinoamérica, de tal forma que se está generando una relación entre desigualdad y las localidades en donde se están viendo pues las personas tanto con mayor muerte y mayores contagios. Quiere decir que parece ser que las poblaciones donde hay carencias
en donde hay hacinamiento, falta de agua, porque hay localidades incluso cerca de Toluca en donde no tienen la suficiente agua, les están impidiendo llevar a cabo estas medidas. Pero sobre todo, quiero decirles que nosotros en México tenemos el 56% de las personas que trabajan en la economía informal. Sin embargo, aún en 2018-2019 se decía que de 23 de 100 pesos en el Producto Interno Bruto lo aportaba el sector informal, lo aporta el sector informal. De tal manera que, por lo menos a nivel local, lo que se ha impedido es el que no puedan realizarse estas actividades informales. Estamos hablando del comercio informal. Y quiero decirles que las localidades en donde se realiza más este comercio informal son las que también reportan mayores contagios, entre otras variables que necesitaríamos estudiar. Por lo tanto, quiere decir que no hay políticas, no hay medidas de intervención en relación a este tipo de economía, en donde aportan al Producto Interno del país y en donde se ha evitado el que realicen esta actividad y son las personas que tienen que salir a buscar cómo subsanar sus necesidades, porque el derecho al trabajo está unido a poder subsanar esas necesidades y que mucha gente está buscando salir de casa a subsanarlas. Y estamos hablando del 56% de la población y estamos hablando que 6 de cada 10 trabajadores están insertos en este trabajo informal. Y creo que debemos hacer un llamado para política pública precisamente para trabajar con este sector. No podemos desconocer a la mitad de los trabajadores que lo hacen de manera informal en México. Y sobre ello me parece que incluso a nivel internacional pues no tienen el panorama que nosotros tenemos. Y es riesgoso que hoy precisamente estas condiciones, inicialmente no había grupos de riesgo en relación a estos municipios en cuanto a la población y hoy se están convirtiendo en población de riesgo por precisamente el no tener políticas adecuadas y medidas de intervención para este sector de la población. Entonces, bueno, pues para mí yo creo que debemos analizarlo y pues muchas gracias por escucharme. Al contrario, doctora, muchas gracias, sobre todo por colocar de relieve a algo que en México estamos sufriendo, por no decir padeciendo, que es este divorcio entre el gobierno de la República y la economía, es decir, entre los empleadores, los propietarios de las pequeñas, de las medianas, de las grandes empresas. La industria de la transformación se encuentra en una crisis muy, muy fuerte y sobre todo que esto puede no solamente desembocar en repercusiones de índole económica, sino también ya lo estamos observando, está comenzando a tener ciertas repercusiones de naturaleza política, en donde ya existen algunos movimientos, inclusive que en los próximos días, las próximas semanas, pues seguirán siendo un tema del análisis y del debate público. Muchas gracias, doctora, por su participación. Cedemos el uso de la palabra al doctor Enrique Uribe Arzate, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, líder de nuestro cuerpo académico en estudios constitucionales, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y principal artífice de este tipo de eventos académicos. Adelante, doctor. Bienvenido, buen día. Buenos días a todos. Desde luego me sumo a las palabras de agradecimiento que se han expresado y de reconocimiento al mismo tiempo por la dedicación y el empeño que todos ustedes tienen para estos temas que nos han convocado desde el auspicio de la propia Comisión de Derechos Humanos y desde luego de esta red de la que todos formamos parte. Además de saludarles con mucho afecto, creo que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema que creo que es uno de los asuntos fundamentales en lo que hoy estamos padeciendo. En primer término, creo que de todo lo que hemos dicho en las sesiones previas,
tendrá que desprenderse una mirada holística sobre los derechos humanos para procurar entenderlos, interpretarlos y desde luego defenderlos de una manera completa, de una manera integral. Hemos hablado en las sesiones pasadas de muchos derechos humanos también importantísimos y yo quiero destacar en esta ocasión mi interés en el concepto o la idea de interdependencia como principio de los derechos humanos, porque evidentemente con todo lo que hemos comentado, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, la lesión al derecho al trabajo también ocasiona vulneración de otros derechos. Ya lo comentaba hace un rato el doctor Ordóñez en relación con esta conexión que se tiene que entender respecto a los derechos humanos. El derecho humano al trabajo que nos da los satisfactores para subsistir, para incluso un modo de vida que podamos elegir nosotros, ya lo había dicho el doctor Olvera al hacer la referencia constitucional respectiva, pero también en temas de realización humana, que creo que eso es importantísimo destacarlo. Desde luego está conectado con derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, etcétera. Y por eso me parece que la mirada sobre los derechos humanos a partir de estas reflexiones tiene que ser integral, tiene que ser holística. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes una preocupación respecto a la vulneración que ahora las limitaciones a la movilidad están imponiendo a varios derechos adicionales o varios derechos conectados con este mismo derecho a la libertad. Puedo comentar, por ejemplo, el derecho a la libertad de reunión, y este se vincula con un derecho laboral fundamental, que es el derecho a formar parte de un sindicato, coloquialmente llamado el derecho a la sindicación, que simplemente no puede ser llevado a cabo ahora porque todos estamos en nuestras casas o tenemos limitaciones serias para la movilidad. ¿Cómo van a ejercer los trabajadores ahora alguna protesta, alguna inconformidad, si no pueden salir de sus casas, no pueden reunirse? A menos que lo hagan por la vía de facto, ¿no? Como acontece en muchos lugares ahora, por ejemplo en Estados Unidos, con el tema del racismo que estamos viendo, y que esto simplemente plantearía el ejercicio de un derecho fuera del contexto, fuera del marco normativo. El derecho a la sindicación para la defensa de los derechos de los trabajadores es un derecho fundamental, y creo que esto tenemos que visualizarlo adecuadamente. Por otra parte, quiero retomar lo que se ha comentado respecto a la disminución o a la merma en los empleos, y no solo al número que seguramente está afectando a muchísimos ya, sino me refiero ahora a las condiciones de trabajo, porque seguramente esto va a afectar, si no es que está afectando ya desde ahora, no solo los conceptos clásicos del salario, el ingreso, sino además todos los derechos conexos con el derecho al salario, como son los derechos de carácter prestacional. Todo esto que ahora vivimos en términos de el trabajo desde casa, el famoso home office, pues va a abrir una brecha tremenda entre los trabajos que se pueden realizar desde la casa y los que son de carácter precario. Y aún los que se pueden realizar desde la casa tienen que ser valorados a partir de conceptos clásicos como la jornada de trabajo. Ya no sabemos ahora si lo que estamos haciendo en casa pertenece a la jornada diurna, nocturna o mixta. Y si fuera el caso de pagar horas extras, yo no sé cómo se van a computar. Estos temas seguramente ocuparán a los especialistas del derecho del trabajo, y creo que a partir de lo que estamos viendo ahora, también como ya lo refería Joaquín hace un momento, pues el tema pospandemia tendrá que empezar a ocuparnos de la reelaboración, de la reconstrucción, de los conceptos básicos que hasta ahora hemos conocido, porque también me preocupa fundamentalmente en el tema que hoy nos ha convocado, dos conceptos básicos que son el de los derechos adquiridos. Creo que ahora esos derechos adquiridos tienen una merma sensible, los derechos laborales adquiridos, y otro concepto que es el de los derechos irrenunciables. Ahora, en ánimo de conservar nuestro empleo, seguramente veremos esa merma muy grande en nuestros ingresos, en las condiciones del trabajo, y esos derechos irrenunciables simplemente ahora sí se pueden renunciar. Muchas gracias. Al contrario, doctor Uribe, muchas gracias a usted por esta reflexión tan profunda que nos comparte de cómo estos derechos que contiene la libertad al trabajo se ve notablemente afectada con esta relación. Indudablemente que ya no sabemos si las jornadas son de tipo mixto o si las jornadas ya son interminables.
puesto que ahora con el teletrabajo, el trabajo a distancia, en cualquier momento, en cualquier hora, tenemos que estar disponibles y que como académicos lo hemos estado viviendo, tenemos que estar también disponibles para nuestras actividades académicas, para el desarrollo de la docencia y de la investigación en horas y en días en los cuales tenemos no solamente que aprovechar, sino a los cuales también no estábamos acostumbrados a desarrollar alguna actividad profesional. Muchas gracias, doctor Uribe.